Buenas noches. Eh, Nosotros somos los expositores del tema inteligencia artificial. El grupo está compuesto por Jonathan Castellanos y quien les habla, Marta Judith Rodríguez. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se define como la inteligencia exhibida por una entidad artificial o máquina. ¿Qué es inteligencia? Es la capacidad mental para razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas, lenguajes y aprender a través de las adaptaciones de forma flexible. ¿Qué significa la palabra artificial? Nos dice que es algo no natural, hecha por el hombre. Generalmente se supone a una computadora. Bueno, la inteligencia artificial como disciplina. Esto nos dice que la inteligencia artificial intenta comprender las entidades inteligentes, humanos, con el propósito de construir entidades inteligentes, además de entenderlas. Esto está relacionado con la producción de máquinas para automatizar tareas que requieran un comportamiento inteligente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los orígenes de la inteligencia artificial. Iniciada formalmente en el año de 1956, cuando se le dio el nombre de inteligencia artificial por el señor John McCarthy. El estudio de la inteligencia es una de las disciplinas más antiguas. Los filósofos han tratado de explicar cómo ver, aprender, recordar y razonar, cómo podría o debería hacerse. El advenimiento de las computadoras en la década de los 50 hizo posible experimentar sobre todas las teorías existentes. Bases de la inteligencia artificial. Diferentes áreas han contribuido a la inteligencia artificial en forma de ideas, puntos de vista y técnicas, en las cuales encontramos la filosofía, matemática, economía, neurociencia, psicología, ingeniería de sistemas, teoría de control y la lingüística. La filosofía nos dice que es aquella que lógicamente da métodos de razonamiento, como un sistema físico, bases del aprendizaje, lenguaje y racionalidad. En la matemática es la representación formal y prueba de algoritmos, problemas decidibles, computación, problemas intractables, probabilidad, teoría de decisiones. En la economía nos da utilidad y teoría de juegos. En la neurociencia, capa física para actividades mentales. En la psicología, adaptación, fenómeno de percepción y control motor. Más que todo eso se maneja a nivel neurológico. Ingeniería de sistemas, construir computadoras mucho más rápidas y robustas. Teoría del control, son sistemas que maximizan una función con el objetivo que sea a través del tiempo. Lingüística, representación del conocimiento mediante la gramática. Bueno, ahora hablaremos sobre las escuelas de pensamiento de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial convencional. Se le conoce también como inteligencia artificial simbólico-deductiva. Está basada en el análisis formal y estadístico del comportamiento humano ante diferentes problemas, como lo son razonamiento basado en casos, sistema expertos, redes bayesianas, inteligencia artificial basada en comportamientos, Smart Process Management, inteligencia artificial computacional
y el artículo principal. En el razonamiento basado en casos ayuda a tomar decisiones mientras se resuelven ciertos problemas concretos y aparte que son muy importantes ya que requieren un buen funcionamiento. Sistemas expertos infieren una solución a través del conocimiento previo del contexto en que se aplica y ocupa ciertas reglas o relaciones. Redes bayesianas propone soluciones mediante inferencia probabilística. Inteligencia artificial basada en conocimientos. Esta inteligencia contiene autonomía y puede autorregularse y controlarse para mejorar. Smart Process Management facilita la toma de decisiones complejas, proponiendo una solución a un determinado problema, al igual que lo haría un especialista en dicha actividad. Y la inteligencia artificial computacional y el artículo principal que nos habla sobre la inteligencia computacional. La inteligencia computacional, también conocida como la inteligencia subsimbólica inductiva, implica el desarrollo o aprendizaje interactivo, por ejemplo, modificaciones interactivas de los parámetros en sistemas de conexiones, y el aprendizaje se realiza basándose en datos empíricos. Categorías de la inteligencia artificial. Stuart Russell y Peter Norvig diferencian estos tipos de inteligencia artificial. Encontramos sistemas que piensan como humanos. Estos sistemas tratan de emular el pensamiento humano. Por ejemplo, las redes neuronales artificiales, la automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano, actividades como la toma de decisiones, resolución de problemas y de aprendizaje. Combina estos modelos computacionales, la inteligencia artificial y técnicas experimentales de la psicología para tratar de construir teorías estables y precisas de cómo trabaja la mente humana en la toma de decisiones, en el aprendizaje, en fin. Categorías de la inteligencia artificial. Stuart Russell y Peter Norvig diferencian estos tipos de la inteligencia artificial. Encontramos sistemas que actúan como humanos, como podemos observar en las fotografías. Estos sistemas tratan de actuar como humanos, es decir, imitan el comportamiento humano, por ejemplo, la robótica. El estudio de cómo lograr que los computadores realicen tareas que por el momento los humanos hacen mejor. Seguimos con las categorías de la inteligencia artificial. Como anteriormente se ha nombrado, estos dos señores, Stuart Rose y Peter Norvig, fueron las personas que manejaron esta diferenciación. En la inteligencia artificial tenemos la tercera, el cual se llama los sistemas que piensan racionalmente, es decir, con lógica. Idealmente tratan de imitar el pensamiento racional del ser humano, por ejemplo, los sistemas expertos, el estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar. La lógica intenta crear sistemas inteligentes usando la programación lógica. Cuarto, sistemas que actúan racionalmente. Tratan de emular de forma racional el comportamiento humano, por ejemplo, los agentes inteligentes. Está relacionado con conductas inteligentes en artefactos. Actuar racionalmente implica actuar para lograr nuestros objetivos a partir de nuestras creencias. La inteligencia artificial se ve como el estudio y construcción de agentes racionales. El enfoque más general de las leyes del pensamiento
y más o menos para el desarrollo científico que los enfoques basados en el comportamiento o pensamiento en humanos. Bueno, aquí encontramos un test que se llama el test de Turing, el cual fue propuesto por Alan Turing, por eso se le colocó el nombre como tal, test de Turing, en el año de 1950, el cual consistía en que una persona interroga a una computadora, como lo pueden apreciar en la imagen, pasa el test si el interrogador no puede decir si del otro lado hay un humano o hay una computadora, ¿sí? Entonces, ¿qué pudimos observar acá en este test? Las capacidades evaluadas en la computadora, procesamiento del lenguaje natural, representación de conocimiento, razonamiento automático, visión computacional, machine learning. Seguimos con la inteligencia artificial. En este diapositiva vamos a hablar sobre los agentes inteligentes, ¿sí? Entonces, un agente de software es un software, programa, que actúa en nombre del usuario o de otro programa. El hecho de actuar en nombre de implica la autoridad de decidir si es apropiado actuar o no y cuándo se debe hacerlo. Un agente inteligente exhibe además algún aspecto de inteligencia artificial, tal como razonamiento o el aprendizaje. Definición de Waldron y Jaynes en 1995 de agente inteligente. Nos dicen que hardware o más usualmente sistema de computación que posee las siguientes propiedades: autonomía, habilidad social, reactividad, proactividad. En autonomía encontramos que opera sin intervención directa de los humanos u otros programas y tiene algún tipo de control sobre sus acciones o estado interno. Habilidad social. Interactúan con otros agentes a través de un lenguaje de comunicación. Reactividad. Perciben su entorno, mundo físico, usuario a través de la interfaz gráfica, agentes, internet, y responden a cambios que ocurren en él. Proactividad. Exhiben comportamiento dirigido por objetivos tomando la iniciativa. Aquí podemos observar en la gráfica brevemente la explicación. En esta diapositiva hay un pequeño gráfico el cual nos explica el interfaz de los agentes artificiales, ¿sí? Entonces vemos acá cómo el agente colabora con el usuario, interactúa con la máquina, que a su vez observa e imita, dando como resultado una interacción entre usuario y máquina o computadora. Bueno, ahora les voy a explicar algunos ejemplos de los agentes inteligentes. En la diapositiva expuse dos como los más así que conseguí concurridos. Encontramos el asistente personal Alexa y el robot Sofía. El primero lo he visto en algunas plataformas como Amazon, si no estoy mal. Entonces, ¿de qué nos habla este asistente personal Alexa? Está basada en la nube, se vuelve cada vez más inteligente. Solo tiene que preguntarle a Alexa y esta responderá a tus preguntas.
reproducirá música, leerá las noticias, controlará tu hogar digital compatible, agregará cosas a tu lista de tareas y muchas cosas más. Esto lo hace este asistente, este aparatico que ustedes ven acá en la parte superior de la diapositiva. En la parte inferior encontramos el robot, es una simulación al ser humano, como pueden observar. Un ejemplo de agentes inteligentes, el cual fue llamado Sofía. Es un robot humanoide desarrollado por la compañía con sede en Hong Kong, el cual ha sido diseñada para aprender a adaptarse al comportamiento humano y trabajar con estos satisfactoriamente, como un apoyo al ser humano, lo podría llamar. Eso es todo, compañeros. Muchísimas gracias y feliz noche.